Y un poquito, que a mí me intriga y me gustaría que nos platicaras un poquito, es el tema de la historia de la cerveza, porque se dice, hemos hablado de la historia del vino en este programa, hemos hablado alrededor del vino, ¿no? Pero de la cerveza se dice que es todavía más vieja que el vino, ¿no? Por así decirlo. Sí, mira, bueno, la historia de la cerveza obviamente está perdida en los anales del tiempo, de la historia, pero pues yo creo que tiene una raíz en conjunto con el vino. La historia más aceptada por los antropólogos es de que previo a las civilizaciones, incluso a los establecimientos ya como una civilización organizada, había un grupo de hombres primitivos en la meseta central de Asia, para ubicarlo más, esa parte que conecta Asia con Europa, donde pasaba la ruta de la seda, lo que hoy podría ser Afganistán. En esa zona de Afganistán había un grupo de hombres primitivos que por error, no por error, por casualidad, descubrieron una bebida fermentada. Se cree que ellos habían recolectado algunas frutillas silvestres, quizá algunos granos silvestres, algún antecesor del trigo que ahora conocemos, de la cebada que ahora conocemos, y pues lo estaban ingiriendo y dejaron algunos restos, quizá en un cuenco de un árbol. Llovió, se hizo una especie como de sopa. Eso pues por las levaduras silvestres que están en el ambiente. Las levaduras son unos hongos unicelulares que tienen la gran propiedad de poder consumir azúcares, los metabolizan y como su producto generan dióxido de carbono y alcohol etílico. Okay. Entonces eso es el mecanismo de fermentación. Esa metabolización es lo que le llamamos fermentación. Entonces transforman literal azúcares en alcohol. Entonces esas sopas se empezó a transformar en una bebida con alcohol etílico, y al parecer uno de estos hombres primitivos pues no tenía nada que beber y fue y lo bebió y se sintió muy feliz y le habló a su amigo, ¿no? Y le dijo, a ver, con gruñidos, ¿no? Chíngale. Bebe, sí. Y el otro hombre bebió y se hicieron compadres. Y ese día nació el compadrazgo y le hablaron a otros miembros de la tribu, del clan, y se sintieron muy felices. Sí. Pero, oye, qué chingón, ¿no? Esa es la historia. Entonces, oye, pero imagínate cuando se acabó eso, ¿qué dijeron? Exacto. Güey, o sea, ¿y ahora cómo le hacemos? Fíjate que lo que dices es muy importante porque justo eso fue lo que pensaron. A lo mejor tú eres la reencarnación de uno de ellos. Siempre lo he pensado. Sí, es que yo creo, nadie nunca me había dicho eso. Pero la historia va así. Entonces, cuando se les acabó, dijeron, oye, es que esto es fantástico, fabuloso. O sea, lo pensaron con el sistema de pensamiento que pudieran llegar a tener con palabras, con pocas palabras o como sea. ¿Gemidos? No, gemidos no. No mames, gemidos. Gemidos. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, more. Oh, more. Come on, baby. No, soy el my name. No, ok. Bueno, perdón. Entonces, profe, siempre pensando en obscenidades. Gruñidos. Entonces, ellos, al ver que pues se había producido esta bebida mágica que les da un efecto interesante, volvieron a recolectar quizá frutillas, algunos granos silvestres. Realmente era como una especie de vino cerveza, ¿no? Okay. Y le pusieron agua, le bailaron, se lo ofrecieron a los dioses y no sucedió nada. Y lo dejaron abandonado y se dieron cuenta que a los 3 días empezaba a haber una actividad, pues las levaduras se reproducen y se ve una actividad, se vuelve un poco blanco, se revuelve, salen algunas burbujitas y lo volvieron a beber unos días después y volvieron a tener el efecto. De hecho, tarda más o menos una semana como en estar lista esta bebida fermentada y de ahí nacieron los viernes, ¿no? Los viernes. Oye, qué padre. Ajá, entonces ya todos los viernes pues tenían su chela, o sea, trabajaban de lunes a viernes en la tarde y el día del viernes tenían su cerveza vino. Oye, el fin de semana. ¿A qué crees que se sabía esta cerveza, güey? O sea, bueno, pues yo creo que no sabía muy bien. O sea, bueno, comparado. Pero de que te apendejaba, a lo mejor te apendejaba y te hacía feliz, güey. Es que ese es la cuestión. La intoxicidad. Claro. La toxicidad, ajá, o sea, la intoxicación que te provocaba. La embriaguez, ¿no? Más que toxicidad. Es como cuando te prohíben beber y te toman, ¿cómo se llama? Te tomas una cerveza cero, ¿no?
Ándale. No es lo mismo, cabrón. Sí, sí. ¿No? Digo, Sí. se acaba la alegría, ¿no? Sí. Así, Sí. así pasaba. Bueno, tú te tomaste un vino cero. Sí. Iba a hablar mal, pero me lo regaló. ¿Qué pasó? No, pero no es lo mismo, güey. No es lo mismo, cabrón. No es lo mismo. La verdad es que no hay como sentirse así medio marianito Claro. y todo, ¿no, Master? Entonces, este efecto de embriaguez les gustó y como tú dices, a raíz de ahí empezaron a intentar hacer más y tenían que ir a recolectar las frutillas o quizá los granos silvestres o una combinación, hasta que un hombre, pues obviamente cada vez era más difícil porque eran granos silvestres, no estaban concentrados en un lugar, había que buscarlos y cada vez tenían que ir más lejos. Entonces un hombre un día encontró seguramente una planta, una espiga, bueno, la planta completa, no solo la espiga de cebada, de trigo, y en vez de recolectar los granos y llevarlos, se le ocurrió arrancarla de raíz e irla a resembrar a donde ellos estaban habitando. Y entonces, en ese momento, ese hombre inventó la agricultura. Claro. ¿No? Y de ahí, de la agricultura y de ese pequeño establecimiento, pues seguramente quisieron traer más plantas, producir más cerveza, tuvieron más necesidades para arar la tierra, para pues quitar las hierbas malas, y de ahí tuvieron que hacer otras invenciones hasta que seguramente inventaron la rueda, y de ahí nació una civilización. Y esta historia es como la historia que los antropólogos más aceptan sobre el origen de la civilización. Se cree que la civilización nace en torno a crear una bebida alcohólica. ¿Ok? Y bueno, después esto obviamente va prosperando, las civilizaciones se vuelven un poquito más organizadas, y en el antiguo Egipto, hablamos del antiguo Egipto antes de que se construyeran las pirámides. Entonces, en el antiguo Egipto la cerveza ya se establece como una bebida de fiesta, una bebida para rituales, e incluso llegó a ser una moneda de pago, ¿no? De hecho, parte del salario de los hombres que trabajaban en las construcciones en el antiguo Egipto era una cantidad de litros de cerveza por día. Y existían, está documentado, obviamente, con los jeroglíficos que están grabados. Como el trueque, ¿no? Está documentado que había varios tipos de cervezas, y las cervezas se mezclaban con hierbas, y algunas de esas hierbas tenían propiedades medicinales. Entonces había, digamos, cerveza para el dolor, no sé, por decirte, para las reumas, cerveza para el dolor de cabeza. Yo sería feliz, güey. Cerveza para diferentes males. Eso hubiera sido tu época para favorita. mis reumas, güey, ya a mi edad, ya. Sí. Una pinche cervecita. Yo sí. Yo no sé. Yo no sé, perdón. ¿Qué pasó, Master? Ya ves. O sea, que la cerveza sí. Oye, pero es interesante cómo el antiguo Egipto creó estos diferentes ya tipos de cerveza, estilos, ¿no? ajá. Estilos, porque también se habla que ellos fueron los primeros que empezaron a poner en ánforas sí, correcto. temas ya de productores, ¿no? O sea, sí, como si fuera una etiqueta de vino. Sí. Entonces, de hecho, utilizaban ánforas grandes como fermentadores. O sea, había producciones interesantes. Se han encontrado ánforas de, no sé, por decirte, de 50 litros, de 60 litros para producir cerveza, ¿no? De hecho, se ha intentado reproducir pues estas recetas antiguas. Y bueno, la cerveza prospera muchísimo y se desarrolla en el antiguo Egipto, y pues en el comercio con el Mediterráneo llega a Europa. Okay. Entonces, en Europa, pues la cerveza florece y crece y ya se hace como más estable, y se desarrollan diferentes corrientes. Yo podría decir que la cerveza es europea. O sea, la cerveza crece, se desarrolla en Europa, lo que conocemos como cerveza. Porque eso es importante. Lo que nosotros entendemos y conocemos como cerveza viene de Europa y se desarrolla durante siglos. Curiosamente, los monjes en Europa toman muchísimo el control de la cerveza y establecen métodos muy rigurosos de producción. Sin embargo, de manera paralela, en diferentes lugares del mundo se desarrollan cervezas. Por ejemplo, en Japón tenemos el sake. En China hay una bebida igual, similar, que es una bebida, vamos a definir cerveza, que sería una bebida alcohólica. Es una bebida alcohólica elaborada a base de la infusión fermentada de cereales. Entonces, en China se desarrolla una, en Japón se desarrolla el sake y varias vertientes. En Sudamérica tenemos la chicha de jora, tenemos incluso en México el tejuino o el tesguino. En África se desarrollan muchísimas cervezas, muchísimas. El dolo, por ejemplo, es una de ellas. Bueno, curiosamente en África es donde más variedad hay de estas cervezas paralelas,
Sí, que se elaboran con granos. Incluso en África hay algunas que se elaboran con granos y con otros tubérculos, como papa, como yuca, u otras raíces, por ejemplo, ¿no? Pero todas estas bebidas, que finalmente son una cerveza, inclusive el sake japonés, no vienen de esa raíz que proviene de Egipto y que luego proviene de Europa. Entonces, son cervezas técnicamente, pero no las consideramos, digamos, de esa raíz histórica. Entonces, lo que consideramos de la raíz histórica como cerveza viene totalmente de Europa. Y en Europa hay muchas corrientes. O sea, en el área, no sé, en Europa del Este, pues florece de una manera, hacia el norte, la parte del mar Báltico, florece de otra manera. Luego tenemos pues la parte del Reino Unido, la parte de Alemania. O sea, hay muchas corrientes, pero conservan como una base, ¿no? De ser básicamente con cebada. Perdón.